Versículos leídos literalmente, parafraseados o interpretados. Amén. Jesucristo hace nuevas todas las cosas. Parte 2. Cuerpos resucitados en vidas crucificadas. Amén. Enseñanzas acerca de la muerte del alma y del cuerpo, para condenación eterna en el infierno que experimentó la humanidad, y la misericordiosa solución que Dios nos dio. Amén. Romanos capítulo 5, versículo del 17 al 21. Pues si por la transgresión, por la desobediencia de uno solo, de Adán, reinó la muerte, ocurrió la muerte del alma y del cuerpo, mucho más reinarán en vida por uno solo, por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, es decir, los que reciben el regalo de Dios, el Espíritu de Cristo y el regalo de la justicia en el corazón. Así que, como la transgresión de uno, por la desobediencia de Adán, vino la condenación a todos los hombres, la condenación eterna en el infierno. De la misma manera, por la justicia de uno, de Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida, una vida justa. Porque así como por la desobediencia de un hombre, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, de Jesús, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley, los mandamientos de Dios expresados en órdenes, se introdujeron para que el pecado abundase, para que todos pudiésemos saber cuán pecadores somos ante los ojos de Dios. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, sobreabundó la misericordia de Dios, sobreabundó el regalo del Espíritu de Cristo para nosotros los que creemos, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia, el regalo del Espíritu de Cristo en nuestros corazones, reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Jesús experimenta su decisión de negarse a sí mismo, de morir a su yo, a su naturaleza humana, aceptando los sufrimientos que esta decisión implica, en obediencia y amor al Padre y por amor a la humanidad. Y no solo darnos un cuerpo nuevo como el de Él, a través de su cuerpo crucificado, sino también una vida resucitada estando aún vivos, para que podamos experimentar su corazón, sentimientos, anhelos y pensamientos, y llevemos vidas resucitadas, capaces de vencer toda tentación, y oír y obedecer su voz, y de guardar sus mandamientos. Amén. Lucas capítulo 22, versículo del 39 al 44. Y saliendo, Jesús se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén. Juan capítulo 12, versículo 27, y del 31 al 33. Dijo Jesús: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora.
Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Amén. Juan el Bautista experimenta su necesidad de vivir vidas resucitadas en Cristo Jesús, muriendo cada día a su yo, a su naturaleza humana y egoísta, para enseñarnos con su ejemplo de que es necesario que Él, Cristo, crezca a la vista del mundo en lugar de nosotros. Que Él, Cristo, crezca en los corazones de todos como el solo digno de gloria, honra, fama, admiración, obediencia y respeto. Y nosotros empequeñezcamos hasta que seamos como niños en dependencia y solicitud para con Cristo, y todos lo busquemos solo a Él y no a nosotros, porque solo Dios es Dios y no nosotros mismos. Porque estamos llamados solo a indicar el camino para llegar al Padre, y Cristo es el camino, la verdad y la vida. Así que todos miremosle solo a Él, a Cristo, porque solo Él puede salvarnos. Amén. Juan capítulo 3, versículo 28 al 30. Los discípulos de Juan el Bautista le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú nos diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que a quien sigan sea a él, a Jesús, y no a los hombres. De quien hablen sea de él, de Jesús, y no de otros. A quien miren sea a él, a Jesús. En quien piensen sea de él, en Jesús. Que de quien oigan hablar sea de él, de Jesús, de sus maravillas y no de otros. Que el popular, el famoso, el admirado sea Jesús de Nazaret. Amén. El apóstol Pablo narra su lucha interna para obedecer la ley de Dios y su fracaso vez tras vez para lograr esto mismo, experimentando su muerte al yo, a su naturaleza humana y egoísta vez tras vez, para darle paso en su interior a una nueva naturaleza, la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo, llevándolo así a una vida resucitada que le dio la victoria sobre el pecado. Amén. Romanos capítulo 7, versículo 7 al 25 y Romanos capítulo 8 del versículo 1 al 4. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado. Los mandamientos de Dios expresados en órdenes son pecado. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado si no fuera por la ley, por esos mandamientos de Dios expresados en órdenes.
porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, soy un ser humano, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi naturaleza humana, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mi naturaleza humana. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará del poder de esta mi naturaleza humana? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, con mi naturaleza humana, a la ley del pecado. Ahora lo entiendo todo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, los que no andan conforme a su naturaleza humana y egoísta, sino conforme al Espíritu de Cristo en sus corazones. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la naturaleza divina de Cristo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte en mi naturaleza humana que obra a través de mis miembros. Porque lo que era imposible para la ley, lo que era imposible para los mandamientos de Dios expresados en órdenes, por cuanto somos débiles por la carne, por nuestra naturaleza humana, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, en semejanza de ser humano, pero sin pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, en su naturaleza humana, que nunca hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, para que la justicia de la ley, de los mandamientos de Dios, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, conforme a nuestra naturaleza humana y egoísta, sino conforme al Espíritu de Cristo. Amén. Enseñanzas de Pablo a su discípulo amado, acerca de negarse a obedecer a su yo, a su naturaleza humana y egoísta, llevando vidas resucitadas. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 13. Un buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos,
Esto encarga a hombres fieles que sean aptos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Enseñanzas de Jesucristo acerca de negarnos a nosotros mismos, de morir a nuestro yo, a nuestra naturaleza humana, viviendo vidas resucitadas, aceptando los sufrimientos que esta decisión implican, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Juan capítulo 12, versículos del 23 al 27. Jesús les respondió a sus discípulos diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre, yo, con naturaleza humana, sea glorificado, cuando sea crucificado y resucitado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y cada uno de nosotros es como un grano, y Jesús fue como un grano que murió a su yo, a su naturaleza humana, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuánto fruto ha llevado. Continuó Jesús diciendo: el que ama su vida, el que ama su yo, su naturaleza humana y egoísta, la perderá. Terminará perdiéndola en el infierno eterno después de morir. Y el que aborrece su vida en este mundo, el que aborrece su yo, su naturaleza humana, y ama la naturaleza divina de Dios, reinando en sus corazones en lugar del yo, para vida eterna en el reino de los cielos, la guardará. Si alguno me sirve, dijo Jesús, sígame, y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 11. Pablo dijo años después de que Cristo muriese y resucitase lo siguiente: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres con una naturaleza humana, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Enseñanzas de Pablo acerca del contraste que hay entre nuestro vivir guiados por nuestro yo, por nuestra naturaleza humana y egoísta, en contraste con la vida resucitada que se vive cuando somos guiados por la naturaleza divina de Cristo habitando en nuestros corazones. Amén. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 23. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, para que el regalo del Espíritu de Cristo abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, los que hemos muerto al yo, a la naturaleza humana y egoísta, ¿cómo viviremos aún en el pecado? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, ha sido hecho justo. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos y pasiones. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, no ofrezcáis vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y presentad vuestros miembros, vuestras manos y pies, vuestros ojos, boca, oídos, ojo, mente y corazón a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. No estáis bajo los mandamientos expresados en órdenes, sino bajo la gracia, bajo el Espíritu de Cristo. ¿Qué, pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Pecaremos porque no estamos bajo los mandamientos de Dios expresados en órdenes? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón
aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, vuestras piernas en su caminar lejos de la voluntad de Dios, presentasteis vuestras manos en su hacer, vuestros ojos en su mirar, vuestros oídos en su oír, vuestra boca en su hablar, comer y beber, y vuestra nariz, vuestro olfato en su oler, para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros, presentad vuestros cuerpos para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia, eras libre para practicar el pecado. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, para condenación eterna en el infierno. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna allá en el reino de los cielos. Porque la paga del pecado es muerte, muerte espiritual para condenación eterna en el infierno. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá. Más tiempo del que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Puede ser tan cruel, pero Dios
del que podamos soportar.